Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me da. Espero que todos estén bien. Voy a hacer una oración antes de empezar. Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Padre mío, por este día. Espero, Padre mío, que todos estemos bien, que nos guardes, que nos cuides, que nos bendigas, Padre mío. Te pido que esta palabra sea guiada por tu Espíritu Santo y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la última vez que predicaba estaba hablando de Dagón y de los filisteos y del arca de Dios, cómo los filisteos habían llevándose el arca de Dios, la agarraron y Dagón cayó enfrente del arca de Dios postrado y cómo le quebró las manos y la cabeza. Y quiero continuar qué fue lo que pasó con el arca de Dios después de eso. Y si vamos a 1 Samuel 7, la última vez prediqué en 1 Samuel 5 y un poquito del 6, que cómo regresaron el arca de Dios los filisteos en un carro nuevo. Y dice que hubieron unos, en el 6, dice 18, dice que hubieron, el arca llegó a Bet-semita, pero los de Bet-semita miraron delante que había dentro del arca de Dios y Dios los mató. Y murieron muchos, dice, 150,070 hombres, dice el 19. Y dijeron, ¿quién puede estar delante de Dios? Mejor la mandaron, dice que a Shiriaharim. Y quiero leer el 7, 1 y 2. Dice 1 Samuel 7, 1. Y vinieron los de Shiriaharim y llevaron el arca de Jehová y metiéronle en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Shiriaharim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Podemos ver cómo llegó a la casa de Aminadab el arca de Dios, y ahí estuvo, y santificaron a su hijo Eliezer para que guardara el arca de Dios. Ahora, en los tiempos de Saúl solo menciona el arca de Dios una vez que la trajeran. Pero después miramos en Crónicas, aunque está también en 2 Samuel 6, pero Primera de Crónicas lo especifica un poco más, tiene más detallitos, cómo David mandó a traer el arca de Dios de la casa de Aminadab, Abinadab. Y dice Primera de Crónicas 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, con todos los jefes, y dijo David a todo el congreso de Israel: si os pareciere bien de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta entrar a Mar, para que trajesen el arca de Dios de Shiriaharim. Sabemos que el arca de Dios era algo santo, era algo delicado, era algo glorioso, era donde estaba la gloria de Dios y la presencia de Dios, y era muy importante para Israel el arca de Dios. Y podemos ver, como la vez pasada, qué es lo que el poder de Dios hizo que Dagón cayera postrado delante del arca de Dios, porque era algo glorioso, era la gloria de Dios. Y cuando uno estudia el arca de Dios y cómo en el tiempo de Moisés estaba en el tabernáculo del testimonio, podemos ver cómo el arca de Dios estaba en el lugar santísimo, cómo estaba el altar, el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca de Dios estaba en el lugar santísimo. Pero cuando uno estudia, cuando el campamento de Israel, es algo interesante. ¿Por qué? Porque dice que para el norte habían 3 tribus de Israel, para el oeste y el este habían otras 3 tribus de Israel, y para el sur habían 3 tribus de Israel. Y también podemos ver cómo aún los levitas, de los hijos de levitas, los cobaritas estaban de un lado, los meraritas, los gersonitas y Moisés y Aarón del otro lado, y estaban como un círculo alrededor del templo.
del templo del testimonio que estaba en medio. Los levitas rodeaban el tabernáculo del testimonio y después el pueblo de Israel como para defender, por si acaso se levantaban los enemigos o algo. Pero podemos ver cómo el arca de Dios estaba en el lugar santísimo, que estaba en el tabernáculo del testimonio, y era el centro. Era el centro. ¿Por qué? Porque eso nos enseña que la presencia de Dios, la gloria de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y aún cuando marchaban, números 10, en número 2 está cuando se asentaban, cómo rodeaban el tabernáculo del testimonio. Pero en números 10 podemos ver que aún cuando caminaban, cuando se movía la nube, cómo se levantaba los tres primeros de las tribus de Israel, después los meraritas y gersonitas, que eran levitas, después las otras 3 tribus de Israel, y después se levantaban los hijos de levitas, que eran los coaritas, y ellos llevaban todo del templo, las cosas más sagradas, y después iban las otras 3 tribus de Israel, y después las otras 3 tribus de Israel. Aún en la marcha, cuando caminaban, podemos ver cómo los coaritas estaban con las cosas sagradas en medio, en el centro del camino, cuando iban caminando en el desierto. Eso nos muestra cómo es importante que cuando uno camine, cuando uno vaya donde vaya, o cuando uno esté quedo, siempre la presencia de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Siempre la gloria de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Es lo más importante, tiene que ser lo primero en nuestra vida. Ahora, cuando uno pregunta qué había dentro del arca, cuando uno lee Hebreos 9:4, ahí en Hebreos 9:4, dice que dentro del arca había una urna de oro, y dentro de la urna de oro estaba el maná, las tablas de Moisés y la vara de Aarón. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado por una razón, y eso tiene su enseñanza. Ahora, sí, no sabemos del arca de Dios, aún no la tenemos, pero tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Es cierto que ahora no tenemos o no miramos la vara de Aarón, pero nosotros tenemos algo más poderoso que la vara de Aarón, que es el nombre de Jesús. Ahora no tenemos el maná, pero tenemos algo más delicioso que el maná, que es la palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo. La palabra de Dios, Él es el pan del cielo, el pan de vida que vino del cielo, es Jesús. Y ahora no tenemos las tablas de Moisés, pero sí tenemos las escrituras, que es inspirada e iluminada por su Espíritu Santo. Y eso es precioso, porque Dios nos ha dado el nombre de Jesús, nos ha dado a Jesús, que es el pan vivo del cielo, y nos ha dado las escrituras, su palabra, que es iluminada y guiada por su Espíritu Santo. Y eso es precioso, porque la presencia de Dios está con nosotros. Él vive en nuestros corazones, la palabra de Dios vive en nuestros corazones, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Cristo vive en nuestros corazones, el Padre está con nosotros, Dios mora dentro de nosotros, y eso es precioso, que Dios está con nosotros, y tenemos que cuidar, así como los israelitas cuidaban y tenían el arca de Dios en el centro y las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios, así nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, si seguimos en 1 de Crónicas 13, dice el 6, y subió David con todo Israel a Baala de Shiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Usa y ahí, 2 de Samuel 6 dice que Ahío se llamaba el otro hermano, que eran hijos de Abinadab, que eran hermanos también de Eleazar, el cual santificaron para que cuidara el arca. Dice que ellos estaban guiaban el carro. Y dice que David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones y arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Shidón, Usa extendió su mano al arca para detenerla, pero porque los bueyes se desmandaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, hiriólo porque había extendido su mano al arca, y murió ahí
delante de Dios. Podemos ver cómo llevaban el arca de Dios y cómo los bueyes se movieron y Usa metió sus manos y tocó el arca y murió. Ahora la Biblia no dice de qué tribu eran ellos. No sé si Usa era levita. ¿Por qué? Porque dice en 1 Samuel 7 que santificaron a su hermano Eleazar, hijo de Abinadab, y Usa y Ahío eran hijos de Abinadab también. No sabemos si eran de la tribu de Leví o qué pasó. Pero lo que sí sé es que aunque ellos estaban cantando con todo su corazón, Israel estaba cantando con todo su corazón, alabando a Dios, estaban gozosos, estaban bien gozosos, alegres ellos, había desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios no había mandado que el arca de Dios fuera llevado en un carro, sino que tenían que ser cargados por levitas. Y dice que agarraron un carro nuevo y ahí pusieron el arca de Dios, y Usa y su hermano Ahío guiaban el carro. Y por supuesto los bueyes estaban cargando el carro y ellos guiaban a los bueyes. Pero podemos ver que cuando la vez pasada que expliqué de los filisteos, miramos cómo los filisteos, ellos fueron los que hicieron un carro nuevo para llevar el arca de Dios, para sacar el arca de Dios de sus ciudades. ¿Por qué? Porque Dios había mandado hemorroides, pestes, y estaban muriendo los filisteos. Y ellos no podían tocar el arca, porque ellos no eran levitas, no eran israelitas. Pero podemos ver cómo ellos hicieron un carro nuevo para sacar el arca de Dios. Y esto es lo mismo que David hizo. Hizo un carro nuevo. Estaba como que David a lo mejor no se acordó o se le olvidó, pero Dios no había mandado eso. Había desobediencia. Y por eso cuando Usa tocó el arca, aunque él trató de tratar de hacer algo bueno para que no se cayera el arca, dice que el furor de Dios descendió y murió. Y eso es a veces, la enseñanza ahí a veces también es para nosotros lo que Usa hizo, que trató de controlar el arca. Muchas veces nosotros como que tratamos de controlar la gloria de Dios, como que tratamos de manejarla o dictarla. Muchas veces, como a veces en nuestros pensamientos uno trata de decirle a Dios cómo Él tiene que actuar, cómo la presencia de Dios tiene que actuar, a quién tiene que tocar, a quién no. Muchas veces uno trata de manejar la gloria de Dios y no, la gloria de Dios nos tiene que manejar a nosotros. Es donde el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo se mueva. Él hace lo que Él quiere hacer. Él nos lleva donde nosotros, a veces nos puede llevar a lugares donde nosotros no queremos, como dice a Pedro, que le dijo a Pedro, Jesús le dijo, más adelante te irás a lugares donde tú no quieres ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó a lugares donde uno a veces no quiere ir. El Espíritu Santo hace cosas que a veces nosotros mismos no entendemos, pero Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que uno a veces dice, Dios, así me tienes que contestar esta petición y así tienes que actuar. Y Dios nos sorprende de una manera muy diferente, de una manera que uno ni se esperaba. Y eso nos enseña cómo uno no puede manejar la presencia de Dios, no puede controlarla, no. La presencia de Dios nos tiene que controlar a nosotros y nosotros tenemos que seguir la presencia de Dios, tenemos que guardar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero David sí se dio cuenta de lo que hizo. Esto no está en 2 Samuel 6, por eso me enfoqué en Crónicas, porque en 1 de Crónicas 15 dice que después que murió, dice que temió, que tuvo temor. Después que Usa murió, dice que el 11 del 13, y David tuvo pesar porque Jehová había hecho rotura en Usa, por eso le llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y dice el 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pero ahora si uno lee en 1 Crónicas 15:2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser traído sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David reconoció, y dice el 12, dice, y díjoles, vosotros que sois principales de los padres entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues porque no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura
cuando se murió Usa, por cuanto no le buscamos según la ordenanza, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. La primera vez, sí, David reconoció que no lo tenía que llevar un carro, sino que los levitas lo tenían que cargar. Y eso nos enseña la diferencia, cómo en el Antiguo Testamento uno se tenía que santificar. Josué mandó también a los sacerdotes que se santificaran antes de pasar el arca de Dios sobre el Jordán. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo ellos los levitas, los sacerdotes se tenían que santificar para entrar a la gloria de Dios, para tocar las cosas sagradas. Pero ahora en el Nuevo Testamento miramos cómo la gloria de Dios, cuando llega, las cadenas caen, la gente sana, quedan libres de demonios. Y podemos ver la diferencia que en el Nuevo Testamento uno se tiene que santificar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llega la gloria de Dios, uno es libre. Uno es libre de toda tiniebla, de toda enfermedad, de todo lo que a uno lo oprime. Uno es libre. ¿Por qué? Porque miramos cómo cuando Usa tocó el arca, murió. Pero en el Nuevo Testamento miramos cuando la mujer del flujo de sangre, cuando tocó a Jesús, que era el Hijo de Dios, ella quedó sana, ella quedó limpia. Y en ese tiempo como que había un poco de temor para entrar a la gloria de Dios. Como sabemos que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Pero ahora, dice Hebreos 4:16, que nos podemos llegar confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Ahora no hay temor para entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha santificado, su sangre nos ha purificado, su sangre nos ha limpiado. Y ahora uno puede entrar sin temor a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones. La presencia de Dios, la gloria de Dios está en nuestros corazones. Y eso solamente para alabar y bendecir a Dios. Gloria a Dios. Ahora algo interesante en Primera de Crónicas 13 es que dice que David, después que lo pasó a Usa, ya no trajo el arca de Dios, sino que dice el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevóla a casa de Obed-Edom, Geteo, y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. Ahora es interesante cómo Obed-Edom le abrió su casa al arca de Dios, y dice que la gloria de Dios bendijo. Dice que porque el arca de Dios estaba en su casa, Dios bendijo toda su casa. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que abrir nuestras casas para que entre la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios en nuestras casas, no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a nuestros familiares. Cuando la presencia de Dios está en nuestros corazones, no solamente nos bendice a nosotros, sino que nosotros también bendecimos a otros y somos de bendición y de gloria para otras personas. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando la gloria de Dios está en nosotros, toda tiniebla se tiene que ir. Todo lo que el enemigo ha planeado es destruido. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, el reposo de Dios mora en nuestros corazones, mora en nuestras casas. Todo se tiene que ir cuando la gloria de Dios viene. Y eso es lo que nosotros queremos. Y dice que el arca de Dios estuvo por 3 meses en la casa de Obed-Edom. Pero cuando David se dio cuenta que Dios había bendecido a Obed-Edom, de él dijo, hay que traer la arca de Dios de regreso a Jerusalén. Y después sabemos que ya lo hizo de la correcta manera, trajo el arca de Dios, hicieron sacrificios, hubo música y hubo una alegría tremenda, un gozo, una alegría, porque el arca de Dios estaba viniendo a Jerusalén. Y eso es precioso. Pero algo que me llama la atención es que Obed-Edom hubiera dicho, ya soy bendecido, Dios me bendijo. Pero no, Obed-Edom no se quedó ahí, sino que él siguió la gloria de Dios, él siguió la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si miramos en Primera de Crónicas 26,
4 al 8 dice: y los hijos de Obedón, Semías el primogénito, Josar el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sachar, el quinto Natanael, el sexto Aniel, el séptimo Isachar, el octavo Peuliatía, porque Dios había bendecido a Obedón. Y también de Semías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones muy valerosos. Y los hijos de Semías, Optir, Rafael, Obed, el Sabar y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samachías, todos estos los hijos de Obededom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ministerio, 62 de Obededom. So dice que sirvieron. Ahora cuando uno mira el versículo 12, dice: entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, por las casas de sus padres para cada puerta. Y dice el 15 que: y por Obedón al mediodía cayó la suerte. So, Obedón era un portero, como que él era un levita, era un hijo de Merari, dice que era un portero. El 19 dice: estos son los repartimientos de los porteros, hijos de Coaritas y los hijos de Meraris. Y cuando uno también mira en Primera de Crónicas 16:5, dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jeiel, Semiramor, Jeliel, Matitías, Eliab, Benías y Obedón y Jeiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Mas Asaf hacía el sonido con címbalos. No solamente era un portero, sino que él también alababa. Dice el 37 y del 16: y dejó ahí delante del arca del pacto de Dios, de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obedón y a sus hermanos 68, y a Obedón hijo de Jetum y Asa por porteros. Y cuando uno mira el mismo 15 de Primera de Crónicas, va a ver que después que llamó a los levitas, dice que David llamó a los principales de los levitas en el 16 para que hubieran cantores con instrumentos, música, salterios y arpas. Y dice el 18, dice que Obedón era uno de ellos y también era un portero. Ahora el 21 dice: y Mitías, Elifeliú, Mías y Obedón, Jeliel y Asías cantaban con arpas en la octava sobresalinda. Dice, y el 24 dice: tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedón y Jesías eran también porteros del arca. Podemos ver cómo llegó el arca de Dios a la casa de Obedón y lo bendijo. Pero después David se llevó el arca a Jerusalén porque le había hecho como una tienda, y Obedón no se quedó con solamente la bendición, sino que él siguió. Él quería más, no se conformó. Él siguió y llegó a ser un portero y un cantante, un alabador de alabar delante del arca de Dios, de la presencia de Dios. Él también sirvió. Podemos ver cómo es importante que uno tiene que seguir la presencia de Dios, uno tiene que buscar la gloria de Dios, no se puede conformar, uno tiene que seguir, tiene que buscarla. Si Dios lo ha bendecido a uno, gloria a Dios, tenemos que seguir buscando a Dios aún más. ¿Por qué? Porque Él tiene aún cosas más grandes para nosotros, y que la gloria y la honra sea para Dios.